Miren, esta semana el presidente Abinader dio unas declaraciones con las que yo me sentí muy identificada porque durante la mayor parte de mi vida yo fui, ya no lo soy, empleada pública. Vamos a ver si el director nos pone el video donde el presidente Abinader habla sobre los empleados públicos, sobre todo aquellos que tienen sueldo mínimo. Presidente, parece que está de las redes sociales también, pero parece que viene de una oficina pública. Que si se contempla aumentar los salarios mínimos a los empleados públicos. ¿De qué oficina saldrá esta pregunta? Pero tienes razón, porque el salario mínimo es indignante, el del sector público, que es de apenas 10,000 pesos. Nosotros lo teníamos contemplado y eso es la verdad que tenemos que hacer algo con eso. Bueno, vamos a ver en la medida del nuevo presupuesto qué podemos hacer, pero la verdad que es indignante eso. No solamente es indignante, realmente es vergonzoso. De el casi 500,000 de empleados públicos que tiene República Dominicana, el 41.9% gana menos de 30,000 pesos. O sea, gana menos de lo que se gana en la canasta básica familiar. Y ahí tenemos un cuadro donde podemos ver desglosado la cantidad de empleados que tienen por tipo de sueldo y el quintil. La mayoría de las personas tienen una percepción de que los empleados públicos son vagos, que los empleados públicos ganan todos los cuartos del mundo, que los empleados públicos no son merecedores de tener garantías y no se valora en realidad lo que hacen los trabajadores públicos, los servidores públicos, que son los que mantienen el país aceitado, trabajando como una máquina que a veces puede fallar, pero real y efectivamente es la que permite que usted pueda vivir en sociedad. Sin un Estado que maneje temas como educación, salud, economía y las personas que forman parte de ese engranaje, sencillamente el país no existe. Y lo peor de todo esto es que a pesar de toda esta percepción y a pesar de que, tal y como dijo el presidente Abinader, el sueldo de los empleados públicos, el sueldo mínimo de los empleados públicos es vergonzoso e indignante, estamos hablando de que ganan 10,000 pesos, la gente todavía sigue sin entender. Los empleados públicos o los servidores públicos, como el nombre que usted le quiera poner, ni siquiera tienen los mismos derechos que tienen los empleados del sector privado. Aparentemente son ciudadanos de segunda categoría. Hay otro cuadro para que nuestro director lo ponga, donde podemos comparar los derechos que disfrutan los empleados públicos versus los que disfrutan los empleados del sector privado. Tenemos que, por ejemplo, en los privados tienen, si el empleador decide terminar el contrato sin causa justificada, debe pagar una indemnización calculada. En los empleados públicos no existe el desahucio si el cargo es de libre nombramiento o confianza. Y créanme, no todo el mundo está en carrera administrativa. En el sector privado tenemos un preaviso pagado, que es equivalente cuando el empleador decide terminar la relación laboral. En el sector público no aplica. En el sector privado hay cesantía. Reciben pago por cesantía acumulada cuando termina la relación laboral. Sin embargo, en el sector público no existe como derecho general. Algunos organismos, algunas instituciones ofrecen beneficios especiales por reglamento interno, pero esto no es obligatorio. En el sector privado a usted le pagan sus horas extras. En el sector público, usted no solamente tiene que trabajar horas extras, usted tiene que trabajar a veces fines de semana completo. Y a usted, la ley 4108 no contempla el mismo esquema de pagos. Y en muchos casos, lo único que te dicen es falta tal día, te dan un día más libre. En el sector público, no hay bonificaciones, exceptuando algunas instituciones, porque no se espera que el Estado genere ganancias comerciales. Por eso es solamente en 2 o 3 instituciones que pueden haber bonos. Pero esos bonos son por desempeño, ese tipo de cosas. Mientras que en el sector privado, los empleados tienen derecho a recibir el 10% de los beneficios netos de la empresa. Y por último, y más importante aún, en el sector privado, se puede recurrir al Ministerio de Trabajo para conciliación, mediación y arbitraje técnico. Es un mecanismo mucho más expedito para hacer valer los derechos de los empleados. Sin embargo, en el sector público, las reclamaciones se canalizan por vía administrativa o contenciosa administrativa, un proceso que no solamente es lento, sino que además, como usted está luchando contra el Estado, aunque usted gane el caso, usted se puede pasar 5 o 10 años con una sentencia que le favorece y sin embargo usted no va a tener forma de cómo cobrarle al Estado. Al principio del programa hablábamos de que el Estado ha perdido
del 2018 a la fecha 1.900 millones de pesos en condenas. Y te puedo garantizar que muchas de esas sentencias condenatorias al Estado son precisamente de temas de indemnizaciones a empleados públicos que el Estado canceló, y respetando los pocos derechos que tienen, y que a pesar del Estado haber perdido, sencillamente no les da la gana de pagar. Estamos hablando de que son miles, que ya puedes retirar la imagen, estamos hablando que son miles de hombres y mujeres que cargan con más responsabilidades que con beneficios, que sostienen día a día la maquinaria estatal, y lo hacen bajo la sombra del descrédito, porque para colmo, trabajar para el Estado es ya casi sinónimo de deshonra. Usted trabaja para el Estado y automáticamente usted es un ladrón, usted no hace su trabajo, y mantenemos aceitada la maquinaria pero sin aceite suficiente. Detrás de cada trámite que usted realiza, de cada servicio que usted recibe, cuando usted tiene luz, cuando usted recibe, le recogen la basura, cuando usted va a buscar un documento, eso lo está haciendo un ser humano que debería de merecer por lo menos el reconocimiento a su trabajo, y no por complacencia ni generosidad, sino por justicia. Aquí nos hemos llegado a creer que los servidores públicos están para servir, que es una labor generosa, y no. Un servidor público es un empleado, es un ser humano que tiene derechos y tiene deberes, y sin embargo, en el caso del servidor público es aún más crítica su participación, porque está bregando con personas, con seres humanos que están en muchas ocasiones necesitados de ayuda y tienen una labor incluso más importante, aunque sean los cenicientas del sistema laboral dominicano. Yo entiendo que urge una reforma laboral integral, porque la gente solamente habló del sueldo mínimo. Sin embargo, tenemos que, vuelvo y repito, casi el 50% gana por debajo de 33,000 pesos, de 30,000 pesos, cuando tenemos que ver que la canasta básica familiar vale 47,000 pesos. Entonces, después a esa persona que tiene un sueldo de hambre que no da ni siquiera para la canasta básica familiar, usted le está pidiendo también que sea eficiente, que sea generoso, que le regale horas de trabajo porque tampoco le puede pagar, y usted hasta le saca línea cuando le dan una canasta en diciembre y le hacen una fiesta en la oficina. Que ojo, eso también lo tiene la gente del sector privado, pero lo del sector público nosotros no creemos que son perros y que no tienen derecho siquiera a que le celebren el Día de las Madres. Entonces, esto es una reflexión para que entendamos que no todo el que está en el Estado es una botella, que no todo el que está en el Estado tiene sueldos millonarios, e incluso esos sueldos millonarios usted tiene que verlo desde la siguiente perspectiva. Usted no puede criticar el sueldo de los superintendentes o de los bancos, Banco Central o Banco de Reserva, sin usted compararlo con los sueldos de los presidentes de los bancos del sector privado. Cada uno de esos cargos, por ejemplo, estoy poniendo lo del área financiera porque son los más delicados y suelen ser quienes más devengan sueldos, están ganando en base no solamente a sus capacidades, sino a los sectores multimillonarios que ellos están gestionando desde el Estado. Y recordemos que lo que para uno es mucho, posiblemente usted se lo encuentre mucho, para el tren de responsabilidades que tienen muchas de las instituciones tal vez no sea tanto. Pero olvidémonos de eso. Lo que a mí realmente me preocupa son ese 42% de dominicanos que están ganando por debajo de la canasta básica familiar, y por esos infelices que están ganando 10,000 pesos como sueldo, porque sencillamente República Dominicana no se ha sentado a hacer una reforma integral del tema de los sueldos.